Si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedarías? ¿Falcao García o James Rodríguez? ¿Quién es para ustedes el GOAT de la historia del fútbol de Colombia? Yo les voy a dejar mis razones, ustedes déjenme saber las suyas en los comentarios. Empecemos. Vamos con los títulos. Vamos a revisar cuáles son los títulos de cada uno y qué influencia tuvieron en esos títulos. Falcao tiene 13 títulos. De esos 13 títulos, 8 fueron con un partido final. En esas 8 finales, Falcao estuvo presente y tuvo una participación histórica. Anotó 9 goles y dio una asistencia. Ahora vamos con James. James tiene 24 o 25 títulos según la fuente en la que consultemos. De esos 25 títulos, 16 tuvieron un partido final. En esas 16 finales, James solo tuvo participación en 6 partidos, con un saldo de un hat-trick en la Copa de Portugal del 2011 y dio 2 asistencias, una en la Supercopa de Europa y una en la Copa de Alemania. Minutos finales en Champions, 0. Hablemos de este tema de los títulos. Notamos que la participación, la influencia de Falcao en los títulos que tuvieron un solo partido de final fue absolutamente determinante. 9 goles y una asistencia. Dentro de esas 8 finales que estamos contando, tengamos en cuenta 2 UEFA Europa League y una Supercopa de Europa, aquel partido fantástico que jugó contra el Chelsea. De los 16 partidos que tuvieron final para James, apenas participó en 6 partidos, y esos títulos que él tiene en Europa, que podríamos considerar los más importantes como lo son las Champions League, lamentablemente no vio minutos en ninguna de esas 2 finales. Primer aspecto que podríamos evaluar, vamos a dar como ganador a Falcao. Bueno, ahora vamos con el prime de sus carreras. El prime de la carrera de Radamel Falcao García podemos decir que se dio en el año 2012. En ese año 2012 fue cuando Falcao fue considerado el mejor 9 del mundo, el mejor 9 del planeta, teniendo en cuenta que en ese momento estaba compitiendo con Cristiano Ronaldo y Messi en la misma liga. En ese año, en el 2012, Falcao terminó en la 5ª posición del Balón de Oro, solo por detrás de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta y Xavi. Superó en ese año a figuras como Iker Casillas, Neymar y Zlatan Ibrahimovic. Falcao también estuvo además nominado para el Balón de Oro en el año 2011, en ese año quedó en la posición 24 y en el año 2013 quedó en la posición 14. Ahora vamos con el prime de James. Podemos decir que el año prime de James Rodríguez fue el año 2014. En ese año, tras su histórica y fantástica actuación en el Mundial de Brasil 2014 y luego su fichaje por el Real Madrid, James alcanzó la cima del fútbol mundial. En ese año finalizó en el 8º lugar en el Balón de Oro. En ese Balón de Oro compartió espacio con nombres como Manuel Neuer, Thomas Müller y Arjen Robben. Logro adicional, en ese año, su mejor año, el 2014, se ganó el premio Puskás, el mejor gol del año, aquella volea histórica contra Uruguay, y además fue el máximo goleador de la Copa del Mundo, su mejor año. El prime de James, innegablemente top, importantísimo para su carrera, importante para lo que fue el reconocimiento de James a nivel mundial. Y también cabe recordar que James estuvo nominado luego en el año 2015 al Balón de Oro. En ese año ocupó la posición número 19. Digamos que el prime de las 2 carreras, si quisiéramos compararlo, muy similar. Digamos que Falcao tuvo un prime un poco más largo porque no solo fue el año 2012, el año 2013 también fue un buen año para él, el año 2011. Entonces digamos que 2011, 2012, 2013 podrían considerarse los mejores años de su carrera. Estamos hablando de 3 años. Con James, digamos que apenas sería el año 2014, que fue el año del Mundial, y luego en el año 2015 volvió a estar nominado al Balón de Oro. En ese año ocupó la posición número 19. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor prime? ¿Falcao o James Rodríguez? Bueno, ahora vamos a lo que es la Selección Colombia. En la Selección Colombia, Radamel Falcao es el máximo goleador histórico, aunque no ha sumado minutos en la selección desde el año 2023. 104 partidos jugados, 36 goles, el máximo anotador de la historia de nuestra selección.
y tiene 4 asistencias. En la selección Colombia tiene un promedio de gol del 0.35 por partido, nada despreciable. Digamos que su participación más importante en la selección Colombia se dio en su aporte a las eliminatorias a Brasil 2014, donde anotó 9 goles que fueron fundamentales para romper la sequía que teníamos de 16 años sin mundiales. Falcao debutó en la selección Colombia en el año 2007. Su mejor participación viene a ser lo que fueron las eliminatorias a Brasil 2014. Digamos que si comparamos los jugadores con los que Falcao debutó en selección versus a los que James debutó en selección, podríamos decir que las selecciones con las que debuta James Rodríguez en la selección mayor es un conjunto mucho mejor armado, mucho mejores jugadores que los que debutaron con Falcao en el 2007 en la selección. Entonces digamos que para mí eso es un poco una ventaja que tiene James, que ayuda a mejorar sus números en la selección. Digamos que James ha vivido lo que es el mejor momento de la selección Colombia en los últimos 20 años sin dudas. Falcao tuvo que vivir esa eliminatoria para el Mundial del 2010, de Sudáfrica 2010, donde Colombia no clasificó. Un equipo que no tiene comparación con el equipo que se armó para el Mundial de Brasil 2014. Entonces yo creo que también es un poco ahí... un poco injusto comparar el paso por los dos en la selección. Tienen esas diferencias que yo creo que es importante con quienes jugaron en la selección cada uno. Tiene eso mucho que ver con el rendimiento que tuvieron en selección. Ahora, James en selección. James es el jugador que tiene mayor influencia directa en el marcador, es decir, en goles y asistencias en la historia de la selección mayor de Colombia. Lideró a la selección a la clasificación a este mundial. Estuvo también en parte de la clasificación a Rusia, también obviamente la clasificación a Brasil. El jugador más importante para la clasificación a Brasil, sin dudas para mí, es Falcao García. Empezó a tener un papel importante en la selección James Rodríguez en esa eliminatoria, pero digamos que esa eliminatoria el líder, el goleador fue Falcao. Tiene muchos reconocimientos importantes James en lo que es la selección de mayores, ¿no? Tiene el premio MVP de la Copa América del 2024, ha jugado 122 partidos, más partidos que Falcao. Es el segundo con más presencia, solo detrás de David Ospina. Tiene 31 goles, un número bastante importante, 41 asistencias, que es el récord histórico de la selección, superando al Pío Valderrama, y tiene un promedio de participación del 0.59. Ese promedio incluye lo que es gol o asistencia. Entonces digamos que cada 1.7 partidos James contribuye con un gol o una asistencia al desempeño de la selección Colombia. Debutó en el año 2011 con una selección que, a ver si vamos a compararlo por nombres con la selección con la que debutó Falcao, como les dije antes, una selección ya con jugadores mucho más relevantes que los que fueron en el debut de Falcao en la selección. Él debuta en el año 2011 en un partido contra Bolivia. El arquero era David Ospina, los defensas eran Zúñiga, Amaranto Perea, Aquivaldo Mosquera, Pablo Armero era el lateral izquierdo. Los mediocampistas eran Carlito Sánchez, Dorlan Pavón, Guarín, Abel Aguilar, él empezando a jugar como ese 10 claro de Colombia, y el delantero en esa ocasión fue Teófilo Gutiérrez. Ahora, si miramos la nómina con la que debuta Falcao en selección, jugadores de otra clase, de mucha menor relevancia. El arquero en su debut en el año 2017 fue Calero, que en paz descanse, un gran arquero. Defensas, Camilo Zúñiga, que coincidencialmente también estuvo presente en el partido debut de James, es una coincidencia entre ellos dos. Aquivaldo Mosquera, que también estuvo presente durante el debut de James Rodríguez, otra coincidencia. Iván Ramiro Córdoba, pues un crack, lo mejor que tenía esa selección. Javier Arizala, el lateral izquierdo, no tiene comparación con Pablo Armero y con Camilo Zúñiga. Los mediocampistas eran Fabián Vargas, Jaime Castrillón y David Ferreira. Igual, no hay comparación aquí con los volantes que tenía la selección colombiana, la que debuta James Rodríguez. Y los delanteros eran Falcao, Hugo Rodallega y Edixson Perea. Definitivamente podemos ver que no hay comparación entre las selecciones en las que hace su debut en selección Colombia James con la selección para el Mundial de Sudáfrica 2010. Entonces digamos que si hacemos las comparaciones, realmente lo que les digo, James debuta en una selección con jugadores mucho más importantes de lo que fue el debut de Falcao en selección. Eso obviamente ayuda. No sé cómo hubiera sido la situación si Falcao hubiera hecho su debut en una selección con los jugadores
que debutó James. Entonces creo que es un punto bastante importante a tener en cuenta. Los dos han tenido una participación muy importante en la selección Colombia. Lamentablemente Falcao se ha perdido un mundial por el tema de la lesión que sufre en su rodilla para Brasil 2014. Estaba en el top de su carrera, lamentablemente se pierde ese mundial, lo que pudo haberle permitido mejores números a Falcao en la selección. Entonces yo siento que si hablamos en cuanto a los partidos que pudo jugar Falcao en la selección, ha sido un jugador muy importante también en la selección Colombia. Ahora vamos a ir con un último punto para comparar. Es la constancia y la consistencia de su carrera. ¿Qué vamos a mirar aquí? Vamos a mirar cuántos contratos ha rescindido cada uno. Entonces, Falcao solamente rescindió un contrato durante su carrera. En el año 2021, cuando jugaba para Galatasaray. En septiembre del año 2021 Falcao rescinde su contrato, le queda un año de contrato y queda libre para poder llegar al Rayo Vallecano. Un incumplimiento de Falcao García durante su carrera de un contrato. Ahora vamos a ver el lado opuesto, James Rodríguez. James tiene incumplimientos, salidas por atrás en Olympiacos, en Grecia, en San Pablo, en Brasil. Luego sale el Rayo Vallecano, también anticipadamente. Sale también del Al Rayyan de Qatar, salió por un mutuo acuerdo para intentar regresar a Europa, y también sale incumpliendo su contrato, dándolo por terminado anticipadamente, de León de México. Entonces este tema de la consistencia y de la constancia en su carrera, yo creo que obviamente aquí Falcao se lleva a James por delante. Ha tenido una carrera ejemplar, no se le conoce ningún problema con un entrenador. Digamos que esto es la imagen del jugador, ¿no? Es muy importante cuando hay un jugador así insignia para un país, lo que es su comportamiento, lo que es el desarrollo de su carrera. Falcao tiene una carrera impecable. Si él va a Porto, recibe placas, todo el estadio lo recuerda muy bien. Cuando va a Atlético de Madrid es igual. Cuando pasa por Vallecas, cuando él va a River, siempre homenajeado. No goza de esta misma situación James Rodríguez, que lamentablemente ha salido de muchos de sus clubes por la puerta de atrás, con escándalos, dejando, digamos, que una mala impresión. Entonces eso yo creo que también es algo muy importante para definir lo que es un GOAT, ¿no? No solo hablamos de los números, no solo hablamos de su carrera, de su performance, sino también de la imagen que entrega el jugador. Y siento que en eso también Falcao supera a James, porque es una mucha mejor imagen la que ha dejado. Ha sido un tipo muy responsable, ha dejado muy bien la imagen del futbolista colombiano en el mundo, cosa contraria con James Rodríguez. Realmente como que cada club que lo va contratando nuevo como que va dejando una peor imagen, ¿no? Entonces siento que son cosas que después afectan a los otros jugadores, porque cuando jugador importante, cuando el jugador talentoso que tienes, el que tiene más técnica, el que tiene más récords, el que ha marcado mayor presencia por tu país, va y deja las cosas así al salir de cada club, tiene tantos problemas con entrenadores, digamos que eso daña la imagen del futbolista colombiano. Entonces, hacia a grandes rasgos, para mí Falcao, digamos que el GOAT, el mejor jugador de la historia de Colombia. James está ahí, digamos que la discusión está abierta, las opiniones son diferentes. James está ahí, es uno muy muy cercano, pero pues nada, esto es lo que yo quería debatir con ustedes el día de hoy. Queda abierta la puerta para que ustedes me den sus opiniones.